Muy buenas noches. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos en el curso Asistente de Planillas y Recursos Humanos. Por favor, me confirman si se me está escuchando claro y si además la diapositiva está fluyendo una tras otra. Por favor, a ver. Ahí estamos. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Listo. A ver. Muy bien, gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Anitza. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a empezar. Listo. A ver, estamos ya en la sesión 2, chicos. Sesión 2 de asistente de planillas y recursos humanos, ¿verdad? Son 5 sesiones. Vamos a acompañarnos con todos estos temas. Hemos visto ya los fundamentos principales que deben conocer para el uso de planillas y recursos humanos en la sesión 1. Y hoy hablaremos de gestión de personal. Sabrán pues que el asistente de planilla y recursos humanos tiene que vincularse en dos funciones principales, ¿no? Uno es la gestión de planillas y la otra es la gestión de recursos humanos. Así que este curso está como muy completo en las dos áreas, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a poder favorecernos en el desempeño entre las dos, ¿no? Planillas y recursos humanos. De hecho, este asistente podría ubicarse en el departamento de gerencia de recursos humanos, o podría ubicarse en administración de recursos humanos o en el departamento específico, ¿no? Como también podrían estar en solo planillas o en solo recursos humanos específicamente, ¿no? Entonces, dentro de las labores principales que se hacen en recursos humanos, también se gestiona el personal en sus diferentes funciones, ¿no? ¿En qué debemos apoyarle a este personal para poderlo gestionar de manera adecuada, ¿no? Y dentro de estas labores, se realiza el reclutamiento y la selección. Se habla de la inducción y capacitación de los empleados. También se habla de la evaluación de ellos mismos, ¿no? Y de desarrollo y capacitación, que son dos palabras diferentes, ¿no? Una cosa es desarrollar o gestionar el desarrollo y otra cosa es gestionar la capacitación de ellos, ¿no? Y dentro de toda esta labor, desarrollo se realiza en base a un liderazgo y trabajo en equipo, ¿no? Ya no pensamos solo en un líder que trata de llevar al equipo de manera autoritaria, de repente, con coacciones y no explicando todo, ¿no? Sino que además hablamos de un líder que va acompañando a este grupo y llevándolo juntos, ¿no? Considerarlos, incluyéndose él como parte del equipo, no solo como parte directiva, ¿no? Y sin dejar de tocar pues esta comunicación que tiene que ser realmente efectiva, ¿no? Y al final tocaremos un poco de qué se tratan los contratos laborales, ¿ya? Veamos aquí de qué hablamos cuando hablamos de reclutamiento y selección. A ver, este proceso de hecho implica identificar las necesidades del talento de la empresa, las necesidades de tener que contratar o no a un grupo de trabajadores o colaboradores para la empresa, ¿no? Y para esto, pues hay que diseñar perfiles de puestos adecuados, hay que reclutar a los candidatos potenciales a través de diversos canales que podamos conocer, escuchar o publicar, evaluar también sus habilidades, ¿no? Y competencias para luego seleccionar a los candidatos más adecuados para ocupar los puestos vacantes que se han ido creando, ¿no? De hecho, antes de iniciar, pues, cualquier proceso de reclutamiento es fundamental, principal, siempre tener una comprensión profunda de las necesidades específicas de la organización, ¿verdad? Esto va a implicar, pues, dar con claridad estos perfiles de habilidades, de competencias, que son cruciales, pues, para el éxito de la empresa, ¿no? Un enfoque por ahí estratégico en la definición de estas necesidades va a permitir, pues, que podamos por ahí dirigir estos esfuerzos hacia una contratación de talento que realmente impacte pues positivamente a nuestra organización, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo deseamos, ¿no? Que debemos no equivocarnos en la selección, no equivocarnos por ahí en escoger al mejor talento más adecuado a lo que necesitamos para nosotros, ¿no? Entonces, por ahí es sí un gran reto entrar en esta labor que es el reclutamiento, ¿no? Bueno, como toda labor, como todo trabajo, como todo lo que hacemos, siempre necesitamos seguir un paso a paso, ¿no? Seguir por ahí algunas etapas que nos podemos plantear
información.
A ver, disculpen chicos, no sé qué pasó. Vamos a compartir nuevamente. Por favor, me van, ahorita que se vuelve a visualizar la PPT, disculpen, la verdad, no sé qué pasó. Veo que acá mi internet no está nada mal. Quizás presioné algo sin querer, supongo yo. Vamos a ver. Es que empieza a compartirse nuevamente y yo he estado hablando pensando que se me está escuchando y voy a retroceder la diapositiva y ustedes me dicen dónde me quedé ya. A ver, espérenme. Y ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se está compartiendo. Está levantando la mano Sandra García y Marlene. Tengo a varios levantando la mano. Y ya. A ver, estamos ahí en reclutamiento y selección. Yo estaba hablando de las etapas del reclutamiento. Habíamos definido, ¿verdad? Y de las etapas de reclutamiento, ¿me escucharon desde principio a fin? ¿Me escucharon cuando les hablé del INEI? ¿O empiezo desde la creación del perfil? A ver, indíquenme, por favor. A ver, Sandra, ¿qué me quieres comentar? De repente es un aporte para la clase. Sí, me dice Eliana, Emilio. Empiezo desde la creación del perfil. Los micrófonos están activados. Están activados. De repente aprovechamos a conversar un poquito. A ver. A ver, Adriana, ¿puedes participar? Ya está visualiza. Ya. Entonces mejor continúe, mejor que creo que no han alzado la mano de casualidad, me imagino. A ver, te escuchamos, Marlene. Marlene, te escuchamos. A ver qué nos quieres comentar. Marlene, ¿levantaste la mano casualmente o quieres participar? Seguramente es presionado casualmente, ¿no? Bueno, empecemos en todo caso con creación de perfil y si me permiten nos quedamos unos 10 minutitos más, ¿ya? Para que no nos perjudiquemos en alguna falta del material, ¿sí? Ya, a ver, miren, les había contado que el reclutamiento y selección no requiere exactamente estas etapas, pero sí básicamente en empezar por ver qué necesitamos para la empresa. Y para esto vamos a crear un perfil, ¿no? Vamos a crear por ahí las necesidades que deba tener esta persona que se va a incluir en nuestra empresa en cierto puesto de trabajo, ¿cierto? Y esto significa crear, en este caso, lo que necesitamos de ello, es decir, conocimientos de ofimática, necesitamos de repente que sea proactivo, que tenga facilidades para trabajo en equipo, que tenga de repente cumplimiento en base a metas, bueno, conocimientos técnicos, bueno, como ofimática que les dije, de repente conocimientos básicos de contabilidad, de repente conocimientos básicos de reclutamiento, ¿por qué no? Por ahí algunas empresas conocimientos básicos de inglés de repente, ¿no? Y entonces cada uno de estas necesidades las voy a poner en un perfil de puesto. Y ese va a ser mi perfil de vacante, ¿verdad? Luego tengo que pensar en cómo anuncio, el anuncio que hago al iniciar la convocatoria, ¿no? Donde voy a poner, se dejó de compartir. Ay, no sé qué pasa. No se ve la PPT, dice, ¿por qué? Ya, ahí está otra vez. Ahí está, vamos a ver. Ya. Luego pensamos, ahora sí se ve, ¿cierto, chicos?
Por si acaso los micrófonos se pueden abrir sin que en cualquier momento alguien por favor me interrumpe para decirme que si se va otra vez, ¿ya? Voy a tratar de no hacer ningún cambio, voy a concentrarme solo en mi PPT y no irme al panel del Meet, ¿ya? Bueno, una vez que creo mi perfil, anuncio la convocatoria y veo los lugares adecuados para mi empresa. Para esto, previamente, no está de más que me preocupe por tener ya una presencia en redes sociales, que es donde puedo poner también mi convocatoria. Hay lugares como LinkedIn, CompuTrabajo, LinkedIn sobre todo, que no es solo un lugar de anuncios, sino es una red social, donde también podría crear por ahí una marca empleadora para mí, para mi empresa, y poner ahí mis anuncios. Entonces, este criterio de dónde voy a poner los anuncios, a veces el secretario puede apoyar en buscar estos lugares adecuados para mi empresa y poner los anuncios de la convocatoria. Para esto, pues, en la misma creación de la convocatoria tengo que crear las bases, ¿no? Los tiempos, las fechas en las que se va a iniciar y va a terminar la convocatoria, incluso los filtros que se van a aplicar, ¿no? En una institución pública, por ejemplo, necesitamos publicar hasta el sueldo, no es obligatorio poner las bases, los tiempos, los calendarios exactos, los tiempos de respuesta, los lugares donde se va a trabajar, todo tiene que ser explicado al detalle, incluso cómo se van a evaluar si se van a poner puntajes, en base a qué se ponen los puntajes, se ponen también los criterios de evaluación, ¿no? Es mucho más detalloso en la convocatoria que se anuncia en este caso que el Estado anuncia, ¿no? Bueno, como primer filtro puede ser la de evaluación de currículos, ¿cierto? Ustedes han visto que en cualquier lugar donde uno se presenta, lo primero que se evalúa son los currículos, ¿verdad? No se ve. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve? No sé qué está pasando realmente. GCAP, ¿te puedo pasar mi PPT para que lo pongas? Y mientras vamos hablando, por favor. ¿Alguien me podrá proyectar esta PPT? Por favor, no sé qué está pasando. A ver, estoy pidiendo ayuda a GCAP, a ver si me pueden ayudar con proyectar esta PPT. Ahora sí, ay, no sé qué pasa ya. Y de igual modo, chicos, vamos a hacer todo el esfuerzo, ¿ya? A ver, ahí está. Ya, entonces el primer filtro generalmente es el CV, ¿no? El CV. Luego es el de la evaluación de conocimientos. Para evaluar los conocimientos, a veces podemos extenderlos un poquito más, porque a veces necesitamos evaluar de manera teórica y de manera práctica, ¿no? Si ustedes le ponen en su perfil que necesitan a alguien que tenga conocimientos de ofimática, pues tienen que ponerlo en una máquina para ver si realmente tienen los conocimientos básicos o intermedios o avanzados según se les haya pedido, ¿verdad? ¿Qué pasa si necesitan a una persona que tenga conocimientos de inglés? ¿No? No solo por el currículo que estudió en tal o cual, sino que además tienen que ver si tienen actualizados inglés, si no han dejado de utilizarlo. Entonces eso es solo conversando con esa persona en inglés. Bueno, tendré un evaluador que tenga conocimientos de inglés, ¿verdad? Entonces esta parte de conocimientos puede ser dividida, ojo, teórico y práctico, y se sugiere que sea así además. Luego están las entrevistas, ¿no? Y al final de esta primera etapa está la contratación. De hecho, que previamente, y no sugerimos que en este momento recién se le diga el sueldo que va a ganar esta persona. Se tendría que decir desde el anuncio, desde la convocatoria misma. ¿Por qué? Porque podríamos estar perdiendo tiempo. ¿Qué tal si para la entrevista, donde ya hemos pasado varios filtros y nos hemos dedicado a abordar a varias personas, recién se enteren de cuánto van a ganar y pueden
haber algunos que rechacen y digan, no, no me conviene, no me conviene, no me conviene. Y quizá en esas personas ya tengamos a alguien al que nosotros hemos elegido. Perdimos el tiempo, ¿no? Entonces sería bueno de ponerlo desde antes, ¿ya? No al final. Bueno, dentro de las tecnologías innovadoras que podemos utilizar, es una de las grandes recomendaciones que debemos tener, debemos considerar, es utilizando estas grandes herramientas que tenemos un sinfín mucho más que esto, ¿no? Tenemos Boomerang, tenemos CompuTrabajo, tenemos Indeed, y cada una de ellas tiene una base de datos de currículum. ¿Por qué? Porque las personas publican ahí sus CVs, publican ahí sus currículos vitae, ¿cierto? LinkedIn, de manera particular, no solo es un lugar a donde pueden publicar, sino que también es una red social, es decir, podemos tener algún comportamiento ahí de publicaciones nosotros como empresa y podemos ir creando a través de ella y otras redes sociales una marca empleadora, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos poner algunas actividades que se realizan en nuestra empresa, podemos poner algunos informativos de cómo introducimos a esta persona a nuestra empresa. ¿Cuál es la actividad que hacemos de inducción, de onboarding, de adaptación dentro de ella y cuáles son los beneficios que ofrecemos? Entonces, logramos, en cierto modo, ser conocidos previamente antes de nuestra convocatoria. Y eso sería mucho más interesante para poder tener personas que ya tengan cierto vínculo con nosotros. Recuerden que si contratamos a alguien que ya nos conoce, puede ser mucho más favorable de alguien que no, ¿no? Y por eso es que hay otras recomendaciones más, ¿no? Por ahí, una, y me voy a adelantar acá, de, bueno, tener presencia de más, de crear por ahí algunos programas de referencia, o sea, incluir a personas de nuestra empresa que nos recomienden, que nos digan, bueno, pueden venir mi familiar, mi tío, mi sobrino, mi hermano, ¿no? Alguien que también pueda venir a trabajar a mi empresa, o mi amigo de mi promoción o lo que fuere, ¿no? Entonces, eso nos va a servir también un poco más que solo poner currículums o solo jalar currículums fríos. ¿Por qué? Porque esas personas que van a referir, seguro que van a dar referencias buenas de nosotros, porque si no, no nos recomendaría, ¿no? Entonces, también es una buena opción para poder tener personas que ya tengan cierta afiliación con nosotros. ¿Qué más? Tendríamos que considerar también que nuestras entrevistas sean estructuradas. Las entrevistas personales, por más que sean rutinarias, por más que seamos nosotros, nos consideremos muy preparados para realizar un reclutamiento, unas entrevistas, siempre tenemos que contar por pautas. Les contaré que en la institución pública, les decía que yo trabajo en institución pública, ¿no? Las entrevistas para evaluar a ciertas personas, a ciertos regímenes laborales, tienen que ser hasta escritas, hasta leídas, a pesar que la pregunta es igual para todos. ¿Por qué? Porque realmente tienen que ser igual para todos, ¿no? Hasta con comas y puntos, porque saben que los signos de puntuación también hacen la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se hace de esta manera, se estaría pensando que no es totalmente objetiva y que se puede dar un cierto beneficio a uno más que a otro, ¿no? Inclusive hay que cuidar mucho la entonación, tiene que ser muy, muy imparcial en este momento, no mostrar mucha emoción en cierta persona o no. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar. ¿Por qué? Porque tenemos que de evaluarlo a todos de manera igualitaria, ¿verdad? Entonces, estas entrevistas estructuradas, ordenadas, preparadas, con las pautas mínimas, tiene que ser así, tiene que ser también planificadas, pues, ¿no? Me salté una por acá, que es fomentar la diversidad e inclusión. Hoy es ley fomentar esto, ¿no? Lo hacemos de corazón, de hecho, para poder contratar a personas con discapacidad, ¿sí? Pero sabemos que tenemos que también ofrecerle los medios adecuados para que se sienta realmente incluido. Es decir, si tienen discapacidad con movilidad, con dificultades para moverse, como una movilidad reducida que le llamamos nosotros, pues la empresa ahora tiene que tener rampas, ¿no? Si no, tienen que tener un ascensor para movilizarlos a esta u otros usuarios también, ¿no? Las personas con discapacidad, nos dice la ONU, Organización Nacional, la ONU propiamente nos dice, ¿qué nos dice? Que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, como todos, incluido el derecho a trabajar en un entorno que sea abierto, inclusivo, accesible. Los países deben tomar medidas apropiadas para promover las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad.
Esto estamos obligados todos los países, ¿no? Que estamos incluidos en la ONU, latinoamericanos y los externos europeos también. Entonces los países deben tomar estas medidas para que se pueda promover y que sea de igual modo para todos. De hecho, que hay ciertos trabajos pues, que ellos no van a poder realizar y ellos lo saben, ¿no? Pero se tiene que abrir puertas para muchos más trabajos. Hoy trabajos remotos se están abriendo cada vez más y también puede ser para ellos. Ahora, ¿por qué? Porque estas leyes se basan al cumplimiento de lo que ustedes ven acá a la derecha, de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De qué se tratan estos objetivos? Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos van a decir pues que las labores tienen que ser sostenidas en el tiempo, que las funciones que ser sostenidas en el tiempo. ¿Y de qué temas habla? Habla de temas de salud, habla de temas de pobreza, habla de temas medioambientales, ¿no? Del trabajo, ¿no? Y varios de ellos hablan vinculados justamente a la diversidad e inclusión, ¿no? Y están numerados, ¿no? La ODS 5 habla de igualdad de género, ¿no? Es decir, que el trabajo inclusive también indica que no puedo hacer dificultad de género. No puedo decir quiero secretaria ejecutiva y administrativa que solo sea mujer. No, tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque la función no amerita la diferencia de género, ¿no? Si yo le digo, tengo que contratar solo hombres para hacer las revisiones de personal, bueno, que esté presentando dificultades en el aeropuerto y tiene que revisar hombres, bueno, ahí sí, pues tiene que revisar solo hombres, ¿no? Para hombres revisan hombres y mujeres a mujeres, ¿no? Eso es lo que se acostumbra. Entonces, bueno, ahí sí podría haber. Pero pues, necesito chofer sexo masculino. No, porque ni siquiera para carga pesada. Ahora mujeres también manejan maquinaria de carga pesada, ¿no? Entonces, por ahí se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Trabajo decente de crecimiento económico, inclusión laboral, ¿no? Para todos de igual modo, ¿no? Reducción de desigualdades, inclusión social. No puedo decir que tenga su nivel socioeconómico A, nivel socioeconómico B. Ya no puedo decir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque va en contra de la ODS 10, ¿no? Que sea accesible en la información, es decir, que esta publicación sea publicado en el lugar donde se debe. Si es una convocatoria pública del Estado, tiene que estar en los portales del gobierno peruano, por ejemplo, ¿no? No puedo tenerlas muy escondidas en los links ahí que nadie los va a encontrar. No, tiene que estar publicado en un lugar realmente público, ¿no? Sociedades inclusivas. Hablamos también de los lugares, ¿no? A veces se dice, quiero contratar solo personas que vivan en San Borja, en San Isidro, ¿no? Y que no quiero contratar a la gente de Conos, por ejemplo, ¿no? Y no, al menos que lo amerite, ¿no? Que digan, por ejemplo, de preferencia vivir por la zona, porque su ingreso a las labores son a las 7 de la mañana. Eso sí lo amerita, pero se pone de preferencia. No se obliga a las personas a que vivan solo dentro de la ciudad. Cada uno es libre de elegir dónde trabajar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. No se me vaya a ir la diapositiva, listo. Ya. ¿De qué nos habla William Moulton? William Moulton nos habla de un modelo de tipo evaluativo, ¿no? De la persona, el psicólogo, abogado y además es historietista, ¿no? Fue el creador de la Mujer Maravilla y nos creó por ahí este modelo DISC, ¿no? Del que estamos viendo aquí. Esta es una herramienta para poder evaluar a la persona y permitirnos conocer sus comportamientos y prioridades mediante una medición de respuestas, ¿no? De diversas preguntas que le podemos hacer de manera rutinaria. ¿Para qué? Con el objetivo de conocer detalles profundos acerca de su personalidad y comportamiento, ¿no? No conocer tanto sus emociones, pero sí conocer su personalidad a través del reflejo en su comportamiento. Es decir, sí, la persona puede reflejar emociones, como todas las personas humanas tenemos emociones que vamos a ir reflejando en nuestro actuar, en nuestro comportamiento, ¿no? Pero no tratemos de medir las emociones ni tratemos de solo visualizarlas como tal, sino reflejar y ver a qué lleva, a qué comportamiento le lleva estas emociones, que es lo más importante, ¿no? Sobre todo, en todo caso, significa evaluar esta personalidad. ¿En qué consiste? Consiste en poder identificar algunos estilos, en este caso pone él 4 estilos, 4 rasgos principales de la personalidad, que considera con su acrónimo en inglés de la palabra DISC,
¿no? DISC lo ve él como dominante, en la clase de personalidad un poco con dominancia, una personalidad con influencia, otra con estabilidad, ¿no? Que es la S de stability, pero para nuestro español es estabilidad, y la C de cumplimiento o, en este caso, bueno, cumplido, una persona cumplida, ¿no? Ya, ¿qué significa? ¿Qué significa cada una de estas palabras? ¿No? Significa que la persona humana puede destacar en alguna de estos 4 tipos de personalidad. Hablamos de una persona dominante, una persona que suele ser directo en su actuar, que va orientado a resultados, que puede ser muy firme, muy tenaz, muy contundente, pero ojo, sin llegar al extremo. Recuerden que estamos evaluando a una persona o estamos conociendo, intentando conocer a una persona, una, para poder evaluar en la etapa de reclutamiento, otra, para poder gestionar con ella un nivel de comunicación tal que nos permita trabajar en equipo. Sabemos que como encargados de recursos humanos, que podríamos estar vinculados en planilla también, ¿no? Vamos a tener esta interacción constante con las personas de nuestra organización o de nuestro equipo. Estamos casi a cargo de la gestión de personal, ¿sí? Entonces, por ahí ellos van a intentar comunicarse con nosotros para tener ayuda. Entonces, como ellos, vamos a ver por ahí personas con cierta personalidad dominante, ¿no? Bueno, son personas que, de hecho, tenemos que tratar de que no lleguen al extremo, ¿no? Cuando llegan al extremo, pues hay que buscar ayuda, si es que las personas en nuestro grupo están llegando a alguna de estas características, pero demasiado extrema, pues tenemos que tener un coach organizativo o algo que nos ayude a poder estabilizar de repente estas emociones reflejadas en sus comportamientos y sus personalidades, ¿no? Que siempre necesitamos por ahí todos algo de ayuda, ¿no? ¿Por qué no? Pero son las personas que si manejan un criterio adecuado, un nivel, un equilibrio de esta característica, de esta personalidad, pueden lograr ser muy buenos en liderar sus equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden estar, pueden ser los que mejor guíen a ellos, porque pueden lograr tanta influencia que pueden seguirlos fácilmente, ¿no? De hecho, que pueden lograr también ciertas metas grandes a muy corto plazo, ¿no? Porque suelen ser muy tenaces en lo que dicen, suelen muy firmes en lo que dicen, ¿no? Pueden ser los grandes supervisores también de ciertas áreas. ¿Qué pasa con los influyentes? Que son los clásicos extrovertidos, entusiastas, optimistas, muy animados, muy vivaces, muy proactivos. Pueden ser los clásicos vendedores, ¿no? Que necesitan muchas veces ellos ser por ahí premiados, ser elogiados, ¿no? Porque son justamente que a veces personas que necesitan cierta popularidad, ¿no? Y pueden también ser unos buenos líderes en cierto equipo, ¿no? En ciertos grupos de equipo, por ejemplo, los supervisores de ventas pueden ser muy buenos en esto, ¿no? Los clásicos influyentes. Los cumplidos son los analíticos, pueden ser introvertidos también, ¿no? Pero suelen ser meticulosos, reservados, muy sistemáticos, ¿no? Muy pegados también a las normas, a las leyes, ¿no? Pues son justamente los que por ahí, por ser meticulosos, encuentran fácilmente los errores o encuentran fácilmente alguna parte que esté contraviniendo a las normas legales. Entonces puede ser esta capacidad de análisis nos puede permitir para por ahí visualizar de manera global alguna dificultad, ¿no? Entonces nos puede ayudar también esto. Pueden ser los clásicos medio abogados del grupo también, ¿no? Porque son por ahí muy pegados a las normas legales, ¿no? Los estables suelen ser serenos, que no les afecta muy fácilmente, no les afecta por ahí los cambios, ¿no? O por ahí no les afecta muy rápido las emociones, ¿no? Entonces por ahí pueden ser muy diplomáticos en su actuar, muy serenos, por ahí los trabajos bajo tiempo, ¿no? bajo presión, pueden soportarlo mejor incluso, ¿no? Su estabilidad les puede permitir esto, ¿no? Entonces, se trata de no enfocarse tanto en las emociones, sino en el resultado que tienen ellos a través de su comportamiento, ¿no? Ahora, el lenguaje que se utiliza suele ser muy sencillo, ¿no? Y se tiene que utilizar con cada uno de ellos de manera directa las cosas, ¿no?
¿Se aplica este análisis en la vida real? Sí, no solo en reclutamiento, no solo en el clima laboral que se intenta tener dentro de un grupo de personas, como en la gestión de personal, ¿no? Sino también en la vida diaria, ¿no? En todo, en la parte estudiantil, en la parte de casa, y tendríamos que aplicarlo en todo momento para poderlo reflejar naturalmente en nuestro centro de labores, ¿no? Tenemos algunas ventajas más, que las dejo escritas por aquí para que lo vayan leyendo en esta infografía, ¿ya? Y nos centremos aquí en la parte de inducción y onboarding. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inducción y onboarding? Hablamos de esta introducción al personal, este nuevo personal a nuestra empresa de manera adecuada. Cuando hablamos de inducción laboral, se refiere pues a este proceso de poder ayudar a este nuevo colaborador a que se pueda familiarizar con los demás miembros del equipo, ayudándolos a instalarse y brindándoles por ahí alguna información y herramientas necesarias, básicas y de primera mano para que se conviertan en un equipo, en un miembro, en este caso, valioso del equipo, ¿no? Pero generalmente la inducción me ocupa pues un día de bienvenida de repente, o 2, 3 días o hasta una semana, ¿no? Suele ser corta, porque lo que logremos es que inmediatamente se incorpore, ¿no? Pero podría ser a veces reflejada en documentos. También es el primer día donde se le presenta al personal, donde se le presentan los documentos principales, se le explica qué va a hacer en sus funciones específicas, se le da tareas primarias, a veces dependiendo del área donde esté involucrado, y se acabó el tiempo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la gran diferencia con el onboarding? El onboarding es un proceso un poco más largo. Intenta integrar al empleado a esta cultura organizacional. Ahora, para que conozca la cultura organizacional, a veces nos sirve que previamente ya nos mostremos como empresa en nuestras redes sociales, en nuestra muestra de actividades, en actividades por ahí extralaborales reflejadas hacia la ciudadanía en general, ¿no? Y por ahí nos conoce, ¿no? Nos conoce y se involucra con nosotros ya conociendo algo de nuestra cultura organizacional, ¿no? Pero para facilitar la adaptación al puesto y lograr realmente que sea un trabajador realmente productivo al casi 100%, nos va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Ahora, puede ser hasta varios meses, dependiendo también el área donde se está ubicando, dependiendo también de la responsabilidad que se le está dando, ¿no? Entonces, necesitamos que este onboarding, este acompañamiento sea constante. Incluso se habla en algunos casos que el onboarding se prolonga, no solo porque no logremos su adaptabilidad, sí logramos su adaptabilidad en poco tiempo, logramos que sea productivo ya en poco tiempo, sí, pero el onboarding no acaba ahí, acaba hasta cuando el trabajador se va. Así es. Lo acompañamos en todo momento, en su crecimiento dentro de la empresa, en las dificultades que va teniendo, en su desarrollo y capacitación y hasta en su despedida. ¿A qué te refieres con la despedida? Dirás, ¿no? Ustedes me dirán, ¿a qué se refiere, profesora, con la despedida? ¿Que en poco tiempo lo van a despedir del trabajo? No. Una puede ser que se jubile, otra puede ser que tenga una licencia ya de cese o algo así. Otra puede ser que el trabajador decida buscar otros rumbos, ¿no? Otra puede ser que lo despidas también, ¿no? Bueno, y por X razones puede ser que en un momento salga de la empresa, ¿no? Lo que se intenta, y ya se sabe en la gestión de personal, en la administración moderna, es que sabemos conscientemente que nos sale más a cuenta, nos sale más económico mantener a nuestro personal y no dejar que se vaya, porque siempre tenemos un tiempo que invertimos en ellos, y ese tiempo está retribuido con dinero, porque mientras más tiempo está con nosotros, estamos invirtiendo en él, estamos gastando dinero en él, ¿verdad? En sus servicios sociales, en su capacitación interna, en algunos cursos que le podamos dar, y bueno, en sueldos también, ¿no? En beneficios, en todo. Entonces hay una inversión muy fuerte económica que se da por cada trabajador. Entonces, dejarlo ir quiere decir que todo lo que invertimos con él se fue también. Entonces, ¿cómo retenerlo mejor? Un grato ambiente de trabajo, de hecho, un crecimiento, que es lo que más busca un trabajador, un crecimiento dentro de la empresa, porque crecer productivamente le invita también a un crecimiento económico, ¿no? Y si crecen productivamente, además nos favorecen a nosotros como empresa. Entonces, hay una gran diferencia entre inducción y
onboarding. Básicamente, tenemos aquí. La inducción es más corta. Puede ser 1 o 3 días, a veces hasta una semana. En cambio, el onboarding puede ser hasta un año, ¿no? Es la duración. En la inducción, ¿qué se aprende? Se aprende sobre la organización, las guías de procedimientos básicos, las políticas que son las normas, la información relevante sobre todo lo que debe tener el empleado como conocimiento para realizar inmediatamente una labor. En cambio, en el onboarding, la información es mucho más específica sobre la posición que van a desempeñar. Hay una visión, es decir, hay un futuro que va teniendo el personal visualizado para ver hacia dónde llega la empresa junto con él. Hay un conocimiento con los encargados de tu área y compañeros de trabajo. Y el onboarding también le permite, en esas etapas que es mucho más larga, permite al trabajador conocer otras áreas también. ¿Por qué? Porque se le tiene que invitar al crecimiento, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se hace en una inducción? En una inducción se aprende todo lo relacionado con el reglamento, las áreas de la empresa, el organigrama y labores específicas de tu área, ¿sí? Eso es lo que se conoce en una inducción básica. En un onboarding deberás pues incorporarte a las actividades cotidianas de tu área, contribuir con buenas relaciones con tus pares, es decir, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, y recibir permanentemente guía y sobre todo retroalimentación. ¿Vas a ser supervisado? Sí, pero vas a estar acompañado con retroalimentación y además en las correcciones que tengas que hacer de los errores que puedas tener, ¿no? ¿Por qué? Porque un trabajador que sabe que tiene errores y te dice, mira, te equivocaste en esto, y nadie le ayudó a corregirse, de hecho que se va a sentir abandonado, no apoyado, y diciendo por dónde empiezo, qué hago acá, y puede salir de la empresa, en lugar de ayudarlo a mejorar, a corregir estos errores, alcanzándole de repente ciertos informativos que de repente no previó antes y no leyó, y de repente ahí nada más estaba la solución. Entonces, con esta retroalimentación a tiempo, puedes seguir creciendo, apoyando, aportando y siendo mucho más productivo dentro de mi empresa. Entonces, de esto se trata la diferencia entre inducción y onboarding. Tenemos mucho más aquí. La inducción te invita a tener reuniones cortas con los encargados y tus asistentes, ¿cierto? En cambio, el onboarding es en cualquier lugar, en todo momento y con manera adecuada. Es decir, si lo acompaño constantemente, estoy siempre siguiendo, la labor la tiene el supervisor, estoy constantemente diciendo, mira, ¿qué te parece si vas por acá? O te estás tomando mucho tiempo en ¿qué tal si lo postergas? Y le ayudas también en su organización de trabajo, ¿no? ¿De quién aprenderás? ¿De quién aprendes en una inducción? Aprendes del personal de recursos humanos o del asistente de área, ¿no? El que está directamente contigo. En cambio, en un onboarding te acompaña generalmente alguien de un poco más jerarquía, o tu supervisor general, o tu gerente, o algún mentor, o por qué no, la empresa puede tener algún coach, ¿verdad? Que puede hacer este seguimiento a todas las áreas. Puede ser. ¿Qué sigue? En una inducción te tomará algo de tiempo adaptarte a un clima laboral, pero es corto. En cambio, en un onboarding serás siempre parte del equipo sin sentirte como un completo extraño, ya que vas a sentir siempre que te van a acompañar. Y esta es una de las grandes labores que puede tener, mucho ojo, este asistente, ¿no? Entonces, de planilla y sobre todo de recursos humanos, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del ciclo del colaborador? Es lo que les había dicho, que tenemos que estar preparados para que el trabajador se vaya, ¿no? Así es lo lamentable, pero tenemos que estar, si visualizamos esto y si veremos de que el ciclo del colaborador puede acabar, tenemos que estar gestionando en todo momento para mantenerlo. ¿Cómo? Básico, mantener un clima laboral. Ustedes dirán, pero también pagándole un buen sueldo. A veces no siempre, ¿no? Pero por lo menos él va viendo que esto va creciendo y mi empresa tiene que crecer para apoyar, ¿no? Y si crece, pues voy a poder hacerlo crecer económicamente también, ¿no? A veces hay trabajos en los que no se gana bien, pero se trabaja tan bien y tienes tanta facilidad para hacer tus labores y tanta colaboración y tanto buen clima laboral que a veces no sientes lo pesado que se viene a fin de mes, como cuando yo a unos años me ocurrió un trabajo así, que no sentías, ¿no? Que llegaba y de pronto, uy, verdad, que hay que pagar las cuentas, ¿no? Y no sentías esa presión, ¿no? Pero sí trabajabas tranquilo, pero de hecho pues siempre va acompañado de esta
parte económica que sí la tienes que tener tranquila en tus trabajadores, ¿no? Por eso es que hay que estar claros en esa parte, ¿no? La evaluación del desempeño, ¿en qué consiste? Que consiste, sí, en fijarnos si está trabajando bien, ya. Somos empresa, tengo que fijarme que mis trabajadores realmente estén trabajando bien, ¿no? Y tengo que para eso supervisarlos, tengo que evaluarlos, sí, para eso también tengo que crear algunos criterios, pues. Tengo que crear algunos criterios que ellos deban conocer. Mira, estas son las cosas que se te va a medir. Estas son las reglas que te ponemos para ingresar. Estos son el horario que requerimos que ingreses, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos tanta producción que hacer. Tienes además tu hora de refrigerio, ¿no? Además, ¿sabes qué? Si logras, porque algunos trabajan con comisiones, si logras esta cantidad de meta vas a tener una subvención especial. Entonces, también los premios ayudan porque va acompañado de la evaluación. Ahora, la evaluación, ojo, se va a sentir más productiva si se convierte en un acompañamiento y corrección de errores, más que de solo fiscalizador. De hecho, que tampoco vamos a ser totalmente buenitos, si que pescamos por ahí algunas irregularidades ilegales, pues sí, tenemos que fiscalizar y castigar, ¿no? Pero para eso ya lo habremos puesto en los documentos planificativos, ¿no? Donde digan, pues, que en qué momentos un trabajador puede ser sancionado, ¿no? Y ellos estarán de acuerdo, se les habrá explicado el porqué de cada cosa y no tendrían por qué negarse, ¿cierto? En esos casos sí. Pero bueno, todo esto bajo una perspectiva estratégica, es decir, buscando que sea favorable para la producción de la empresa y buscando que al final provoque un crecimiento laboral para el trabajador, para la empresa, de manera continua, ¿no? Y por mucho tiempo, porque es lo que queremos lograr, que una empresa dure para toda la vida. Si yo soy propietario, hasta que yo no viva también, porque por ahí la puedo heredar, ¿no? Pero eso es de eso que se trata, ¿no? De eso se trata una perspectiva estratégica, es decir, una perspectiva a futuro, que es lo que queremos ver siempre, ¿no? Algunos consejitos para la evaluación, siempre previendo a que el trabajador tenga que ver que siempre esté en el puesto de trabajo adecuado, que sea el adecuado para él. Si no, quizá me equivoqué en el reclutamiento, o quizá el trabajador postuló no al puesto adecuado. Puede ser que lo pueda cambiar de área, puede ser que ya no. Bueno, tengo que evaluar siempre eso constantemente, ¿no? Las buenas condiciones laborales, a veces necesitamos no solo, bueno, sí, a veces necesitamos también una silla ergonómica, ¿por qué no? Dependiendo de las horas que estamos. Necesitamos por ahí algún adorno personalizado para nuestro carácter, para nuestra personalidad, sí. Puede ser que un área esté compartida con varios trabajadores, pues por ahí uniformizar de repente alguna paleta de colores, pero con ciertos mensajes motivacionales para cada uno, ¿no? ¿Por qué no? Algunos actividades, centros bancarios lo hacen, algunos de atención al cliente también, ¿no? A veces colocan su nombre con algún mensaje especial para su usuario. Eso también ayuda a crear una buena línea de comunicación dentro de ellos, ¿no? Establecer objetivos claros, no solo los organizacionales, que a veces no toda la empresa lo puede entender, sino también los objetivos específicos de cada área tienen que ser sumamente claros, ¿no? La flexibilidad de horario se refiere a la empresa que puede lograrlo, ¿no? Dependiendo de la función que desempeñan. Hay algunos que pueden lograr un trabajo híbrido, por ejemplo, ¿no? Algunos días presencial, otros virtuales, ¿no? Algunas salidas más temprano, otras salidas que sean un poco más tarde por el tráfico y que entren también un poco más tarde. Bueno, va a depender del tipo de empresa y del tipo de funciones que desempeñan, ¿no? A un personal de seguridad no puedo pedir tampoco que llegue a las 10 de la mañana, ¿no? Pero sí hay algunas labores que sí se pueden flexibilizar dentro de normas legales. Ojo, no es que digo que, uy, está flexible para ti, no es que voy a llegar a la hora que quiera y me voy a retirar a la hora que quiera, ¿no? Ah, pero yo voy a cumplir mis 8 horas, no importa, un día llego a las 10 de la mañana, otro día a las 8, otro día a las 9, no, porque también afecto el buen cumplimiento hacia la atención a un usuario de repente, ¿no? Entonces esa flexibilidad también tiene que ser no solo consensuada, es decir, puesta de acuerdo, sino también normada, ¿no? Fomentar la participación y delegar. Es decir, el trabajo en grupo significa también dividirnos el trabajo y hacer que ellos participen y decir, yo lo puedo hacer, ¿no? Yo te apoyo en esto. Y si logro esto, uy, de hecho que estaría viendo un equipo realmente participativo, ¿no? Un equipo
realmente colaborador. Entonces, y quiere decir que si veo eso en mi equipo, quiere decir que ese líder está ejecutando bien su labor, porque está logrando, en lugar de señalar con un dedo, tú lo haces, a lograr que el equipo, los miembros del equipo digan, yo te apoyo en eso, ¿no? Porque una, se está sintiendo capaz para hacerlo, y otra porque tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que fomentar esta participación para que la delegación no sea tan dificultosa. Reconocer el trabajo. Sabemos que es en equipo todo lo que hacemos. Sabemos que es bien difícil que hagamos una tarea totalmente solos. Siempre, o lo hacemos en grupo totalmente, porque es colaborativo muchas de las tareas, o hacemos algo que parezca específico, pero que está vinculado totalmente al seguimiento de otra tarea que realiza otra persona. Entonces, como todo lo hacemos en grupo, a veces el reconocimiento puede llevárselo solo el jefe, el coordinador o el secretario que está a cargo de esto, ¿no? Puede llevárselo solo. Tengo que compartirlo. Si estoy invitado a una reunión de premiación, de metas, donde sé que de repente mi equipo va a ser el ganador, pues me llevo a algún representante del equipo, ¿no? Si puedo llevármelo a todos, genial, pero a veces no se puede. Me llevo uno o dos representantes para que cojan también los laudos que en ese rato le están brindando, ¿no? Y pueda trasladarlo mucho mejor al equipo, ¿cierto? Se pueden premiar también de forma concreta, ¿no? Con algunos distintivos, con algunos bonificaciones económicas, ¿por qué no? Si puede la empresa, o también con capacitación, porque estoy seguro que eso también es algo que agradecen muchos de los trabajadores, ¿no? Entonces, desarrollo y capacitación es distinto, ¿cierto? Capacitación es la misma forma de entrenar a nuestros trabajadores en cierta materia, en cierta actividad, ¿no? Dándoles por ahí alguna capacitación técnica en base a la utilización de un producto o de una herramienta, etcétera, ¿no? O de una maquinaria. En cambio, desarrollo es el crecimiento que vamos logrando de acuerdo al apoyo que le damos, a la retroalimentación, a la capacitación y a otras actividades que hacemos con ellos para su crecimiento dentro de la empresa, que al fin y al cabo nos conviene. ¿Por qué? Porque no vamos a tener necesidad de buscar de afuera a alguien, alguna jerarquía, algún directivo, algún coordinador, ¿no? Sino que podemos ascender a alguien que ya tiene ya visualizado esa actividad y que está creciendo con nosotros, ¿no? Eso nos va a resultar hasta mucho más económico, ¿no? Dentro de las actividades de capacitación se suele hablar de este método, ¿no? ADIE, este modelo ADIE, que es justamente una metodología para poder diseñar esta parte instruccional que necesitamos, esta parte de capacitación que necesitamos para nuestro equipo, porque siempre lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar hacer un calendario de capacitaciones, ¿no? Como asistente de planilla y sobre todo recursos humanos, tienen que estar involucrados dentro de esta gestión del personal, ¿no? Buscando y apoyando, buscando esos lugares donde, o esas oportunidades que tenga para capacitar a mi empresa, ¿no? Hoy en día una capacitación para una empresa no necesariamente tiene que ser totalmente con costo, ¿no? Pueden crear incluso convenios entre universidades o con algunas instituciones que puedan capacitar de manera gratuita o con algún descuento importante para la empresa, ¿no? O por ahí algún intercambio, algún canje entre cada uno de ellos también, ¿no? Y este modelo, ¿qué nos dice? Nos dice que primero tenemos que analizar la necesidad de capacitación, ¿cierto? Luego hay que diseñar los pormenores con nombramiento de temas, con búsqueda de capacitadores o búsqueda de convenios, ¿no? Y luego hacer su desarrollo, es decir, armar todo esta capacitación que hemos planeado, ¿no? Y luego hay que empezar la implementación, aplicarla, ¿cierto? Y al final tenemos que evaluar, tenemos que ver si funcionó o no, si cumplió en este caso, los objetivos principales para la capacitación, si logramos, por ejemplo, la afluencia total de las personas que hemos convocado, si logramos que todos salgan aprobados, ¿no? Si logramos la satisfacción de ellos mismos, que está vinculado dentro de su trabajo, y logran la productividad dentro de ellos también. Entonces, esto se hace en la evaluación, que como todo proceso, se tiene que evaluar, pues, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en la última parte? Ahí está, ay, Dios mío, ya.
Todo trabajo en gestión de personal, mucho más todavía, tenemos que lograr que este liderazgo que se tome muchas veces un asistente puede lograr liderar un grupo, ¿no? Se le puede encargar a que lleve un grupo hacia una actividad, ¿no? Entonces, no significa solo decirle, mira, ¿sabes qué? Yo estoy a cargo de este grupo y tenemos que lograr esto, ¿no? Se tiene que lograr una comunicación tal con ellos que sienta este equipo que lo estás alineando, que lo estás llevando al objetivo común y que están yendo juntos a esta actividad, ¿no? Y que se van a favorecer todos, ¿no? Para esto, pues, hay que basarse en una cultura organizacional y que tenemos que lograrlo todo mejorando continuamente cada uno de los procesos que vamos implementando, ¿no? ¿Por qué? Porque en el camino podemos encontrar algunos cambios, podemos encontrar algunos tropiezos que nos digan, uy, hay reajustes que hacer, ¿no? Y lo podemos hacer también eso de manera colaborativa, es decir, que los trabajadores también participen en esta mejora, ¿no? ¿Para qué? Para que logremos que sea duradera, ¿no? Las características, bueno, de todo líder, ¿no? Por ahí, comunicación asertiva, o sea, que realmente que lleguemos a ellos y que se sienta que lo estamos escuchando, ¿no? Que sea una escucha abierta con ellos, ¿no? En una reunión, en una retroalimentación, en pleno proceso de actividad, ¿no? Que tengamos por ahí los líderes capaz de celebrar esos logros, ¿no? No solo diciendo, bueno, estos son los mejores trabajadores del mes o de la semana, sino que además reciban alguna premiación especial, un elogio especial cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué no? Con un incentivo de repente a través de comisiones que por ahí se puede haber gestionado, ¿no? ¿Qué más? Alguna cierta capacidad de resolución de problemas por miembros del equipo también se puede lograr dentro del equipo como en primera instancia, y si no, pues tengo que gestionar que se realice por el área adecuada, ¿no? Si, por ejemplo, no estoy a cargo de eso y de repente es planilla quien me puede solucionar la explicación detallada de un error de una boleta, pues llamaré a alguien para que se me explique, ¿no? Entonces, por ahí puedo o solucionarlo de manera rutinaria o gestionar la solución, ¿ya? Control de un panorama general. Esto como líder tengo que tener esa capacidad de visualizar, ¿verdad? De ver si puedo yo llegar a este equipo de manera adecuada. Siempre acompañado con una empatía y respeto, ¿no? La empatía y respeto se practica en todo, ¿no? Inclusive en el trabajo. ¿Por qué? Porque me tengo que poner muchas veces en los zapatos de estas personas para poder saber si los entiendo o no. Y ellos también para que vean si los estoy entendiendo o no en estas labores. Y bueno, al final, pues, todo esto siempre acompañado con una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque la comunicación efectiva me va a indicar a mí que estoy practicando bien y que estoy llegando a mi personal, ¿no? Para esto tengo que gestionar, pues, si tengo por ahí una implementación de algunos correos electrónicos abiertos para comunicación con ellos, pues tengo que leerlos y tengo que contestarles, ¿verdad? Esto es lo que tengo que lograr. Si no se abre un correo electrónico para recibir de repente consultas variadas o quejas o lo que fuere, mejor no los abrimos, ¿no? Mejor creamos algunos que estén directamente vinculados a sus jefes inmediatos superiores, ¿no? Si no voy a poder gestionar todo, ¿no? Pero en la medida de lo posible se tiene que tener respuestas a las publicaciones, en este caso, de los trabajadores, ¿no? Sobre todo a las que son de quejas, ¿no? Hay que por ahí contestar muchas de ellas porque si no se pueden convertir en problemas mayores. Las encuestas aplicadas a los empleados de satisfacción, de entendimiento de metas, de seguimiento de actividades, son muy utilizadas y de mucha importancia para poder saber qué está pasando con cada uno de ellos, ¿no? Algunas de ellas podrían ser identificados con nombres, ¿no? Como algunas pueden ser anónimas también si quiero por ahí evaluar algún proceso global, de repente de toda la organización o de cierta oficina, ¿no? Bueno, todo esto, como les decía, logramos con un reforzamiento en la retroalimentación, en este caso constante, ¿no? Cuando hablamos de retroalimentación, pensamos a veces en una docencia, ¿por qué no? Porque nos convertimos muchas veces en profesores, ¿no? En docentes de este grupo que necesitamos que crezca, ¿no? Que sabemos que necesitamos dar apoyo, ¿no?
Entonces, esto de repente se convierte en alguna parte en una docencia, ¿no? También sabemos que la retroalimentación nos invita a poder evidenciar logros, es decir, a poder saber en forma concreta qué parte logré y qué parte no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se convierte como en una previa evaluación de lo que estamos haciendo como equipo de repente, de lo que estamos haciendo con mis compañeros de trabajo y que de pronto no visualizamos bien a qué estamos llegando, ¿no? Cuantificamos nuestros resultados, evidenciamos el logro con cantidades y comenzamos a decirnos en qué tenemos que mejorar. Y en este momento estamos retroalimentándonos mutuamente, ¿verdad? Entonces, y además, pues tenemos que preocuparnos para que realmente sea una comunicación efectiva, que se realice un feedback efectivo, es decir, que haya realmente un intercambio de palabras entre ellos, porque si no hay eso, entonces no sabemos con efectividad si realmente está de acuerdo la otra parte o si realmente entendió lo que estamos diciéndole, ¿no? Entonces, esto se maneja constantemente en las reuniones de equipo en primeras horas o las reuniones de equipo que se realizan semanalmente o mensualmente, ¿no? Entonces, los equipos de trabajo tienen que ser realmente colaborativos, tienen que sentirse realmente que un trabajo de uno encaja con el otro y comunica al final a la respuesta del trabajo común que realizan todos, ¿no? Les había dicho que vamos a tocar así muy levemente los grandes tipos de contratos laborales, ¿no? Existen varias clasificaciones, ¿no? Vamos a ver por ahí, en el momento que estamos hablando de planillas, algunas formas más específicas de ellos, ¿no? Porque dependiendo de los tipos de contratos más específicos, es que se tienen también algunos beneficios, ¿no? Pero a grandes rasgos diríamos que hay contratos que no tienen vencimiento, que no tienen expiración, y esos son los contratos indefinidos que quisiéramos tener todos, ¿verdad? Un trabajo para toda la vida, que ya tengamos la seguridad completa de nuestro trabajo, ¿sí? Otro, contrato a tiempo parcial, que son los contratos a 4 horas nada más, ¿no? Los contratos a plazo fijo indeterminado, ¿no? Que son los plazos que sí, los trabajos que sí duran cierto tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, ¿no? Bueno, no pueden superar los 5 años, de hecho. Cuando superan los 5 años ya se tendría que convertir en un indefinido indeterminado, ¿no? También tenemos los contratos a tiempo completo, que son los más comunes, y lo clasificamos por el tiempo de horas, ¿no? Ojo. Entonces, este sí tiene su cumplimiento diario de 8 horas, ¿no? Por tiempo indefinido lo que les había dicho, a tiempo determinado que es a plazo fijo, a tiempo parcial que puede ser a 4 horas, a contrato temporal que sí dura solo, por decir, la duración de lo que dura un proyecto, ¿no? Y sí, puede durar solo unos meses y ya y no tienes obligación de contratarlo nuevamente, ¿no? Por obra o servicio, o sea, te contratan para que realices de repente el inventario de cierta oficina. Entonces vas con todo este equipo de inventario, realiza inventario y punto, se acabó, se terminó el inventario y se acabó la obra, ¿cierto? De repente tienes tu service de limpieza, entonces mandas a tu gente a hacer una limpieza general, no sé qué almacén, ya, vas. Y hacen realmente la labor específica, terminaron, que puede ser 1 o 2 días, o una semana o lo que fuere, y se acabó, ¿no? El trabajo. Contrato de prácticas, ¿sí? También existen los contratos de prácticas, ¿no? Son los contratos que se dan a las personas que desean especializar o practicar los conocimientos adquiridos en su centro de estudiantil, ¿no? Puede ser institución tecnológica, universitaria, ¿no? O lo que fuere para realizar la prueba de sus conocimientos en la universidad, ¿no? Bueno, esos son los contratos de práctica. Sí, existen, también tienen ciertos beneficios los contratos de práctica, muchos de ellos tienen su seguro también, en este caso de salud, ¿no? Y tienen sus horas también mínimas de labores, ¿no? De formación laboral también son, por ejemplo, entre esas partes están los contratos de servicio al gobierno por algunos sectores de salud, están también, sí, en sector de salud es lo que tienen más, por ejemplo, los que hacen el internado, ¿no? Son labores que hacen dentro de los centros de salud por cierto tiempo, 1 año más o menos que hacen, o por meses, cerca de 1 año, para con esto recién demostrar de que han terminado su formación estudiantil vinculada con la laboral,
para recién desempeñarse como profesionales en salud, sean médicos, tecnólogos o laboratoristas o lo que fuere vinculados con la salud muchas veces, ¿no? Bueno, es el tiempo que se necesita en este caso para poder desempeñarse como tal o como profesional final antes de tener su título incluso, ¿no? Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Vamos a, en la siguiente sesión, ver otro temita que es bastante interesante para este curso de asistente de planillas y recursos humanos. Ya vamos a ver, aquí lo tengo, ya el temita está PPT, está de hecho a disposición de GCAP. Hablaremos ya del manejo de software de planillas, chicos. Ya vamos a ver el manejo de software de planillas, los damos por ahí, y el que esté, hay uno que es obligatorio para poder difundirlo a las entes fiscalizadores, ¿ya? Entonces, vamos a tocar el tema de manejo de software de planillas en la siguiente sesión. Muy bien, chicos, gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.